Hola gente, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda el profesor Lainez una vez más para desarrollar un tema nuevo sobre el tema, sobre el curso de literatura. ¿Ya? Bien. ¿Ya están listos? ¿Preparados? Comencemos. Bien, chicos, vamos a desarrollar dos temas y también vamos a desarrollar preguntas de eco. Vamos a resolver las preguntas de eco que están basadas en las preguntas de ECOS están basadas en rasgos formales, o sea, las características. Las características pueden ser características del autor, del movimiento literario, pueden ser características de la obra, ¿ya? El tema también, tema central, tema secundario, el argumento de la obra que es muy importante, ya lo hemos mencionado en el video uno y video 2, y también el comentario de la obra, ¿ya? Cuatro puntos importantes para poder resolver las preguntas de ECO. Rasgos formales, tema central, argumento de la obra y comentario de la obra. Bien, comenzamos con la clase. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Que el hombre es el centro, ¿no? Y hay una luz energética. Esa luz puede simbolizar el progreso, la razón, ¿no? Son importantes, ¿no? Son importantes. El hombre es importante. El hombre es el centro del universo y también es importante el progreso, la ciencia y la razón. ¿Y cuál es la diferencia entre estas imágenes? Ya, número uno, el centro. El hombre es el centro. A esto se le conoce como el antropocentrismo, ¿no? Claro, en vez de poner al hombre de Vitruvio, decidí poner un hombre que está en el centro, en la cual puede desarrollar muchas cosas, inventos y descubrimientos. En la segunda imagen tenemos el mismo hombre, pero ya muerto. Pero en esta segunda imagen tenemos contrastes, luz y oscuridad. Hay partes oscuras, partes claras. También tenemos la vida y la muerte, que son elementos de contrastes que pertenecen al barroco, ¿ya? Cuando el hombre, se, cuando el hombre está en el centro, eso es una idea del renacimiento, el antropocentrismo. Y cuando hay contrastes, eso es una característica del barroco. El barroco es vida, muerte, luz, oscuridad, y en la tercera imagen tenemos la ciencia, el progreso, como características de la ilustración, los tiempos modernos, ¿no? La ilustración. En el arte se le conoce como neoclasicismo. En el neoclasicismo se va a revalorar, bueno, todos estos movimientos literarios van a revalorar la literatura clásica, Grecia y Roma. Bien, chicos, entonces ya tenemos acá el esquema de la edad moderna. En esta edad moderna tenemos una periodización. Renacimiento siglo XVI, Barroco XVII, Ilustración siglo XVIII. ¿Qué nos dice acerca del Renacimiento? Que hay un interés por las culturas de la antigüedad, es decir, de Grecia y de Roma. Hay un predominio del antropocentrismo. El hombre es el centro del universo. Y el surgimiento del humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico y cultural. Bien. En cuanto al barroco, tenemos una gran complejidad formal. ¿Ya? Debido al exceso de figuras literarias, ¿no? Como el hipérbaton, por ejemplo, y también la metáfora, que son figuras predominantes. También se va a preferir la mitología greco-latina. El hombre es un ser inconstante, es decir, que en el día puede estar tomando su desayuno y en la noche pueden estar velándolo, ¿no? Lo pueden estar velando. Entonces puede que haya muerto. Entonces, el hombre es un ser inconstante. No se sabe lo que va a pasar con el hombre. Ya. Por eso el tema de la muerte es importante porque se va a emplear en varias obras literarias del barroco. Vida, muerte, amor, odio, luz, oscuridad. Y en la ilustración tenemos la gran fe en el progreso y en la razón. El apego por la ciencia y la filosofía. Y como expresión artística el neoclasicismo. ¿Y por qué le dan importancia al progreso, a la razón? Porque justamente en la ilustración inicia a partir de 1789, época de la Revolución Francesa, año de la Revolución Francesa, y en la cual los ilustrados van a tratar de, de reclamar sus derechos, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Pero a partir de la razón. Los ilustrados son los que van a poder hacer esta revolución. Gracias a los ilustrados se hace la revolución. En esta época se crean las universidades, incluso. Bien, chicos. Entonces,
¿En qué movimiento literario estaría William Shakespeare? ¿Renacimiento, barroco o ilustración? Shakespeare se encuentra en el medio, entre el Renacimiento y el barroco. Por eso se considera a Shakespeare como una figura de transición. ¿Ya? Ahí está. ¿En qué movimiento literario se ubica Shakespeare? Shakespeare es una figura de transición entre el Renacimiento y el barroco. Sus obras literarias tienen características, rasgos del Renacimiento, pero también rasgos del barroco. Por ejemplo, en Hamlet, ¿no? Hamlet, cuyo tema es la duda y la venganza. Ahí está la muerte del rey Hamlet y el príncipe tiene que vengar su muerte. En la obra Otelo, que nos habla sobre los celos, también podemos ver el tema de la muerte, ¿no? Como parte del barroco. Recuerda que en el barroco el tema de la muerte es predominante. En Romeo y Julieta también tenemos el tema de la muerte. Tanto como Romeo y Julieta, los dos han muerto, pero los dos se aman, sus familias se odian, los Montejos y los Capuletos tienen una lucha rival, lucha por el poder, y a pesar de eso, los jóvenes siguen amándose. Hasta se casaron en secreto incluso. Y tenemos Macbeth, que es el rey Macbeth, ¿no? Es un rey ambicioso, el tema de la ambición. Bien, chicos, entonces seguimos. Shakespeare, conocido como el Cisne de Avon, porque nació en Stratford-on-Avon, 1564 y fallece en 1616. ¿Cuáles son los rasgos formales de la obra Romeo y Julieta? Rasgos formales se refiere a las características, y recordemos que esta es parte de las preguntas de eco. Entonces, tenemos 5 rasgos formales. Número 1, el género. Género dramático, es decir, que es una obra de teatro. En el género dramático se caracteriza por la representación de acciones a través del diálogo y el movimiento. Acá vamos a encontrar mucho diálogo. Y la especie es una tragedia, ¿ya? El final no es feliz, pues hay muerte. Una tragedia compuesta en 5 actos, así como los dedos de la mano, 5 actos. El estilo presenta una gran riqueza poética con abundancia de metáforas. Cuando dice riqueza poética se refiere a la parte lírica. Entonces, no es un teatro aburrido, sino es un teatro lleno de poesía, en donde se va a combinar el verso con la prosa. Es un teatro con poemas, con abundancia de metáforas. Recordemos que las metáforas son figuras literarias de comparación, en la cual puede comparar un elemento con otro de manera directa o indirecta. A es B o A en vez de B, ¿no? Puede comparar un elemento con otro. Bien, chicos, seguimos entonces. Cuando nos hablan de los rasgos formales, tenemos estos, estos 4, ¿no? Estas 4 características. Bien, acá tenemos una pregunta de eco. Lea el siguiente fragmento de Romeo y Julieta de William Shakespeare y marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los rasgos formales de la obra. Ya ves, acá nos piden rasgos formales. Eso es parte de las preguntas de eco. Mercurio, el amigo de Romeo, le dice, ya veo que te ha visitado la reina Mab, la partera de las hadas. Acá nos hablan de las hadas. Su cuerpo es tan menudo cual piedra de ágata. Sobre la nariz de los durmientes seres diminutos tiran de su carro, que es una cáscara vacía de avellana. Patas de araña, zanquilarga, son los radios. Alas de saltamontes, la capota. Bien, acá el autor, ¿no? En este fragmento, mejor dicho, este fragmento se está comparando dos elementos, el carro con la cáscara vacía. Y justamente habíamos dicho hace poco sobre figura literaria de comparación, ¿no? Donde un elemento se compara con otro. A es B. A sería el carro, B sería la cáscara vacía. Patas de araña sería A y los radios serían B. A son B. Entonces, acá tenemos el empleo de metáforas. Veamos, ¿en qué alternativa se encuentran las metáforas? Letra A. Destaca el empleo recurrente de epítetos. No, no hay epítetos acá. Epítetos, recordemos que eran adjetivos inherentes del sustantivo. Adjetivos propios, cualidades o características. Siguiente. Letra B. Resaltan los contrastes por influencia del barroco. Contrastes, vida, muerte. No, vida, muerte, amor, odio, luz, oscuridad. No, no hay contrastes. Letra C. Incorpora un lenguaje poético cargado de metáforas. Sí, el lenguaje poético es un lenguaje lírico.
lleno de poesía y que tiene metáforas, claro, ¿ya? Cargado de metáforas. Y acá hemos visto que hay dos metáforas. Bien, chicos, entonces la letra C es la respuesta correcta. D, abundancia de referencias históricas. No, acá no me habla de elementos históricos. Letra E, predomina el uso de la prosa en los diálogos. Al haber figuras literarias, como la metáfora, ya no se está empleando la prosa, sino que se está empleando los versos, ¿ya? Es una obra de teatro, pero con rasgos poéticos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C, lenguaje poético cargado de metáforas. Bien, sigamos con la siguiente pregunta. Sigamos. ¿Cuáles son los temas de la obra Romeo y Julieta? Entonces, recordemos que los temas también son parte de las preguntas de ECO. Tema central o puede ser temas secundarios. ¿Cuántos temas tiene Romeo y Julieta? Dos. ¿Cuáles son, profe? Número uno, el amor y la pasión juvenil que sobrepasan los obstáculos sociales. ¿Cuáles son esos obstáculos? Esos obstáculos es la lucha por el poder, el odio entre las familias, son obstáculos que impiden que los jóvenes, Romeo y Julieta, se amen. Pero bueno, no va a impedir, ¿ah? Porque acá dice el amor y la pasión juvenil que sobrepasan, o sea, van más allá de los obstáculos. O sea, no hay obstáculos que impida el amor de Romeo y de Julieta. Entonces, no hay ningún obstáculo, ni siquiera el odio de la familia va a impedir que ellos se sigan amando. Y el segundo tema sería las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Las rivalidades políticas se refiere a la familia de estos jóvenes, ¿no? A los Montescos y a los Capuletos. Ellos son familias rivales, rivales políticos, porque ambos quieren obtener el poder. Y para eso luchan por obtener el poder. Número uno. Acerca de los temas tratados en la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, marca la alternativa que contiene los enunciados correctos. Acá tenemos ya dos temas. Entonces tenemos que ver en qué alternativas están uno de los dos temas que hemos mencionado. A ver, en la número uno dice, a partir de las disputas entre las dos familias, podemos afirmar que el tema de la traición está presente en la obra. Falso, en esta obra de teatro no está el tema de la traición. Número dos, el vínculo que unía a Romeo y Mercucio permite afirmar que la amistad es un tema desarrollado. En esta obra de teatro sí hay amistad. ¿Por qué? Porque Romeo quiere vengar la muerte de Mercucio, ya que él es su mejor amigo. Y para eso Romeo tuvo que matar al primo de Julieta llamado Teobaldo. Sí hay amistad. La dos es verdadero. Tres, las trágicas muertes en la parte final plantean que el destino impuesto por los dioses es inevitable. En la parte final de la obra Romeo y Julieta hay muertes. Hay dos muertes importantes. Muere Romeo y muere Julieta, pero ellos mueren no por imposición de algún dios, no por, no por un destino fatal, no por un destino impuesto por los dioses, sino que ellos mueren porque ellos así lo decidieron. Eh, Ellos incluso se suicidaron. Romeo tomó un veneno, ¿no? Y Julieta agarró la daga de Romeo y se suicidó con la daga de Romeo. Daga es una espada pequeña. Entonces la 3 es falso, porque ellos se suicidaron, no fue una imposición divina. 4. El conflicto entre los Montescos y los Capuletos demuestra que las luchas por el poder son un tema importante en la trama. Sí, uno de los temas que habíamos visto era la lucha por el poder. Entonces, ese sí es uno de los temas. La 4 entonces es verdadero. Y veamos entonces las alternativas. Las verdaderas son dos, en la cual hay amistad. La uno no hay, traición no hay. Dos sí, amistad sí hay. Imposición divina tampoco, eso no hay. La 4 dice lucha por el poder, eso sí hay. La 2 y la 4 es verdadero. La letra A es la respuesta correcta. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, chicos. Acá tenemos una pregunta, tenemos un diálogo también, ¿no? Con relación al siguiente fragmento de la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, se puede interpretar que entonces, en las preguntas de eco también nos van a dar fragmentos para interpretar, ¿ya? Tenemos que interpretarlo según los rasgos formales, según el tema, según los comentarios, según el argumento de la obra literaria.
Por eso es importante saber el argumento. Julieta dice, dos puntos. Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es Montesco? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. Ah, ponte otro nombre. Romeo, quítate el nombre y a cambio de él, que es parte de ti, tómame entera. Y Romeo le responde, te tomo la palabra, llámame amor y volveré a bautizarme. Desde hoy nunca más seré Romeo. Y Julieta le dice, ¿quién eres tú? Que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos. Ah, entonces, Julieta estaba hablando en su balcón. Estaba de noche, ella estaba bajo la luna, en su balcón, Romeo estaba abajo en el jardín, estaba escondido, y ella lo que estaba diciendo en el primer fragmento, ella se lo estaba contando a la luna, y Romeo fue el que estaba escuchando lo que decía Julieta. Y Romeo le responde, pues, por eso que ella está sorprendida, dice, ¿quién eres tú que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos? Y Romeo le dice, con un nombre no sé decirte quién soy. Mi nombre, Santa mía, me es odioso porque es tu enemigo. Y si estuviera escrito, rompería el papel. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué es lo que se puede interpretar de ese texto? Eh, a ver, ¿qué es lo que se puede interpretar de ese texto? Veamos, alternativa A. El amor entre los dos jóvenes desata el enfrentamiento entre las familias. Cuando dice desatas, ¿a qué se refiere? A que causa, ¿no? Provoca, desata el enfrentamiento entre las familias. No, las familias ya se odiaban antes de que los jóvenes se amen. La lucha por el poder estuvo hace mucho tiempo, incluso antes de que los jóvenes nazcan. Entonces la A no puede ser. Letra B. Los conflictos familiares provocan pérdidas económicas en la ciudad. En el texto no me habla nada del tema económico, por lo tanto, la B no puede ser. Descartado al ojo. Letra C. El poder y dominio en la ciudad motiva el odio entre las dos familias. En el texto no me habla de la ciudad, ni siquiera me dicen en qué lugar están. No, la C no puede ser. Letra D. La muerte de su primo Teobaldo genera el reproche de Julieta a Romeo. A ver, Julieta no le está reprochando nada a Romeo, ni mucho menos la muerte de Teobaldo, porque Teobaldo va a morir, pero no, acá recién los jóvenes se están conociendo. Teobaldo muere, pero después todavía. Entonces la D no puede ser. La única que me queda sería la letra E. ¿Y qué es lo que dice la letra E? Las barreras sociales son superadas por el sentimiento amoroso. Ya, recordemos que eso de superar los obstáculos sociales o las barreras sociales, superar eso, era parte de uno de los temas, ¿no? Era el primer tema, ¿no? Superar los obstáculos sociales. El amor que siente Romeo y Julieta superan los obstáculos sociales. Y eso está pasando acá, pues, ¿no? En este fragmento. Las barreras sociales son superadas por el sentimiento amoroso. ¿Cómo te das cuenta que en este fragmento hay un sentimiento amoroso? Por lo que dijo Julieta al inicio y por lo que dice Romeo. Al inicio, Julieta le dice, si tú no te llamaras Romeo, entonces quítate el nombre y tómame entera. O sea, a Julieta no le importa el nombre, a Julieta le importa la persona, el ser. Y a Romeo dice, y Romeo le está diciendo, no le está diciendo su nombre, Romeo le está diciendo, llámame amor y seré nuevamente bautizado. Entonces, se puede reflejar claramente el sentimiento amoroso de ambos jóvenes, ¿ya? Y ese sentimiento es el que va a superar las barreras sociales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E. Sí hay un sentimiento amoroso en este fragmento. ¿Cuál es el argumento de la obra Romeo y Julieta? El argumento de la obra. Veamos el argumento, chicos. ¿Qué tan importante es? Porque para resolver las preguntas de eco tenemos que saber el argumento. Eran 5 actos, como los dedos de la mano. Vamos al acto número 1. Se describe una riña entre los Montescos y los Capuletos. Claro, la obra de teatro inicia cuando los criados están discutiendo. Romeo ingresa a la casa de los Capuletos y conoce a Julieta. Bueno, ¿cómo
fue que Romeo entra a la casa de los Capuletos? Lo que sucede es que, ya bueno, a ver, acá lo explico. Se describe una riña entre los Montescos y los Capuletos. Ya, los criados están peleando, discutiendo, están atentando contra la paz de la ciudad de Verona. Y aparece el príncipe Escalius y, y, y le dice a todos los Montescos y Capuletos que, que tienen que ir a ver al príncipe porque ya se están excediendo. Muchos, muchos vendedores en el mercado se están quejando de que ya no hay paz porque estas pandillas, las pandillas de los Montescos y los Capuletos, irrumpen, ¿no? Irrumpen, malogran todo, provocan un caos. Y mientras ellos están peleando y todo, están discutiendo, Romeo estaba en el bosque de Scomoros pensando en Rosalinda. Rosalinda era la prima de Julieta, pero Rosalinda lo había rechazado a Romeo porque ella quería ser una novicia. Entonces Romeo estaba llorando y todo, mm, y se encuentra con su primo Benvolio. Benvolio le dice a Romeo que deje de llorar, que busque otras jovencitas, ¿no? Que salga a fiestas. Y justo por ahí pasa un joven que estaba llevando invitaciones para la fiesta de Julieta Capuleto. Benvolio aprovecha la situación para decirle a Romeo, wow, entonces debemos ir a esta fiesta. Romeo acepta de mala gana porque no quería divertirse, él que solamente quería pensar en Rosalinda y decide ir a la fiesta presionado por su amigo, por su primo Benvolio. Van a ir con disfraces para que los Capuletos no lo reconozcan. Va a ir con su antifaz. Va a ir Romeo, Benvolio y Mercucho. Mercucho es el amigo, Benvolio es el primo. Los tres van directo a la fiesta, que es la casa de Julieta, ¿no? Julieta va a cumplir 14 años y los Capuletos le van a celebrar una fiesta. Los Capuletos le celebran la fiesta a Julieta para que ella conozca un poco más al conde Paris. El papá de Julieta Capuleto quiere que su hija se case con el conde Paris. Pero Julieta no quiere al conde Paris, porque Julieta apenas conoce a Romeo, se enamora de él. Bueno, hubo un amor a primera vista entre ambos jóvenes. Acto número 2. Encuentro entre Romeo y Julieta en el jardín de los Capuletos. Justo habíamos leído, ¿no? Ese fragmento a Julieta no le importa el nombre de Romeo, ¿no? Lo que le importa es la persona. Ella incluso dijo también en ese fragmento, dijo, si, ¿no? Una flor si tuviera otro nombre, tendría el mismo aroma. Entonces, igual Romeo si tuviera otro nombre, igual tendría las mismas perfecciones. Eso es lo que dice Julieta, ¿no? Ahí habla sobre el sentimiento amoroso que siente Julieta, pero Romeo la escucha a escondidas, ¿no? La espía, le está espiando, y se entera de que Julieta lo ama, y Romeo y Julieta sellan el amor con un beso, es más, prometen verse ¿no? A pocas horas, al día siguiente, para poder casarse. Ambos jóvenes deciden casarse, ¿sí? En el jardín de los Capuletos. Ahí se prometen amor eterno, se prometen matrimonio y todo. El padre Fray Lorenzo va a ser elegido para que los case a los jóvenes. Los jóvenes se van a casar en secreto. Bueno, quien los va a casar es el padre Fray Lorenzo. Acto número 3. Cuando Romeo está contento porque ya se casó con Julieta, todo, se encuentra con una discusión. Claro, Teobaldo estaba se estaba peleando contra Mercucio y Romeo va y lo separa. Pero Romeo se pone en el medio y Teobaldo agarra su espada y por abajo del brazo de Romeo hiere a Mercucio, lo mata. Y Romeo, como es amigo de Mercucio, en venganza mató a Teobaldo. Por eso Romeo, apenas hizo esto, aparece el príncipe Escalius que había dicho que había decretado un castigo. Aquel que rompe de nuevo la paz de Verona va a ser desterrado a la ciudad de Mantua. Por eso que Romeo va a irse, va a tener que irse a Mantua, pero antes de irse va a despedirse de Julieta, ¿no? Porque ya se había casado con ella, pues. Julieta, Julieta está llorando, pero
no porque su primo Teobaldo murió, o Romeo lo había matado, sino que Julieta estaba llorando porque Romeo se va a ir al destierro, pues a Mantua. Y los papás de Julieta creen que ella llora por su primo. ¿Qué hacen los papás? Le dicen, no te preocupes, hija, tenemos la solución, te vas a casar con el conde de París, sí o sí. Julieta no quiere casarse con el conde de París y le pide consejos a Fray Lorenzo. Fray Lorenzo le dice a Julieta, ya está bien, si no quieres casarte con el conde de París, entonces toma esta pócima, te voy a dar una pócima, lo tomas a escondidas, que no lo vean tus padres, y tu familia va a creer que estás muerta, pero en realidad tú vas a estar viva. Va a durar unas horas. Cuando ya tú despiertes, te vas directo donde Romeo y van a ser felices, van a tener hijos ¿no? Y cuando pase el tiempo, ya su familia lo va a perdonar. Ese plan es el que urde Fray Lorenzo con Julieta, ¿no? Van a fingir la muerte de Julieta. Ella acepta porque prefiere la muerte antes que casarse con el conde de París. Ella bebe la pócima y así evita contraer nupcias con el conde de París. Y para terminar el acto 5, Romeo se entera a través de un criado llamado Baltasar que Julieta ha muerto. Por eso Romeo regresa a Verona dispuesto a morir junto a su amada, ¿no? A Julieta. Se compró un veneno en el camino y cuando llega al sepulcro de los Capuletos, ah, toma esa pócima, muere y al rato se despierta Julieta. Recuerden que la muerte de Julieta solamente era una muerte aparente. Cuando despierta Julieta, ella lo ve a Romeo y le dice, pues ni siquiera me has dejado unas gotas para irme contigo. Vio la pócima y estaba vacío. Entonces decide agarrar la daga, pues, ¿no? Y se quita la vida. Él ingiere un veneno y ella se quita la vida con la daga. Las familias, al final aparece el príncipe Scalius, el príncipe de Verona, preguntándole a Benvolio y al fray Lorenzo qué es lo que ha sucedido, se entera de la verdad y pide a la familia que se reconcilien. Entonces, los Montescos y los Capuletos se dan cuenta de que por culpa de su odio, los hijos pagaron el precio con la muerte. Bien, ese es el argumento de la obra de teatro titulada Romeo y Julieta, de la tragedia Romeo y Julieta. Aquí tenemos la pregunta de Eco, chicos, ¿verdadero o falso? Según el argumento, ¿verdadero o falso? Veamos. Primera alternativa. Luego de casarse con Julieta, Romeo es desterrado de Verona y marcha a Mantua. A ver. Luego de casarse con Julieta, Romeo es desterrado de Verona y marcha a Mantua. Sí, sí. Él va a ser desterrado y lo van a llevar a Mantua. Estas dos ciudades son italianas. Recordemos que el Renacimiento se inicia en Italia. El Renacimiento como movimiento literario se inicia en Italia y Shakespeare emplea ciudades italianas ya que estaban de moda. ¿Ya? Y no solamente acá, sino también en otras tragedias que escribe Shakespeare. Dos, enteradas de su amor, ambas familias deciden separar a los jóvenes enamorados. No, las familias ni siquiera separan a los jóvenes, ni siquiera saben que los jóvenes ya estaban casados. Sí, nunca lo supieron. O bueno, al final sí. Tres, la dos, no, la dos es falso. Uno verdadero, dos falso. Tres, el odio entre Montescos y Capuletos no impide que los jóvenes se enamoren. Ah, eso sí, ¿se acuerdan que los jóvenes superan los obstáculos? Sí. La familia se odia, pero eso no impide, eso no es un obstáculo para que los jóvenes se enamoren. La tres, verdadero. Y la cuatro, los jóvenes confiesan su amor, por ello cesan las rivalidades entre las familias. No, ambos jóvenes no confiesan su amor. Sí, no confiesan, por eso se casaron en secreto. La 4 es falso, entonces. Las correctas, ¿cuáles son? Verdadero, a ver, verdadero, la primera es verdadero, la segunda es falso, la tercera es verdadero y la cuarta es falso. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D, D de dado. Muy bien, chicos, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el movimiento literario que surge después de la Ilustración, o también llamado neoclasicismo? La Ilustración también se le conoce como neoclasicismo, ¿ya? Pero ya, acá nos piden cómo se llama el movimiento literario que surge después. Yo lo había mencionado al inicio de la clase, se llama romanticismo. Los románticos están cansados de tantas reglas neoclásicas. Los románticos, ¿qué hacen? Rechazan el neoclasicismo, rechazan las reglas y la moral.
y los románticos prefieren la libertad. Acá tenemos entonces ya otro tema, ya terminamos Shakespeare, ya terminamos Renacimiento, Barroco, Ilustración y ahora vamos al romanticismo. El romanticismo fue un movimiento originado en Alemania y Reino Unido a fines del siglo XVIII. Entonces vamos a ver acá poetas, recordemos esta la fecha, fines del XVIII, no fines del XIX, XVIII. Y acá vamos a ver poetas románticos del Reino Unido, o sea, de Inglaterra. Surgió como respuesta al racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo. Claro, el romanticismo va a ser una respuesta, ¿no? Ante los neoclásicos. O sea, va a surgir, el romántico va a surgir como una respuesta al racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo. Características. Tenemos preguntas acerca de las características, ¿ya? Entonces, es importante saber cuántas características hay y cuáles son. A ver, tenemos 5 características, como los dedos de la mano. Número 1, subjetividad. En la subjetividad se refiere a la liberación de emociones y sentimientos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con emociones y sentimientos se llama subjetividad. Individualismo o culto al yo. Culto al yo, ¿ya? Entonces, incluso cuando un poeta habla sobre un tema divino, entonces el poeta dice, es divino aquel que habla de lo divino. Entonces el poeta se está comparando con un ser divino. Es divino aquel que habla de lo divino. El poeta se está comparando con un ser divino, pero se puede apreciar ese culto que se tiene a sí mismo, ¿no? Y bueno, tenemos otra característica que es la libertad creadora, la idealización de la naturaleza. Los románticos idealizan. Esto es algo diferente a los burgueses, porque los burgueses siempre hay un contraste entre los idealistas y los burgueses, ¿ya? Los burgueses no idealizan. Los burgueses están concentrados en sus fábricas, en la revolución industrial y todo eso. Bien, y hay un contraste pues, entre los idealistas y los burgueses. Bien, y acá preferencia por el pasado legendario. Esto se refiere al romanticismo histórico, porque hay dos tipos de romanticismo, el histórico, que le da preferencia al pasado, y el romanticismo intimista, que estaría en la subjetividad o también en el culto al yo, ¿ya? O también en la idealización, los románticos idealistas son los que, ¿no? Le- el romántico que le da importancia al mundo interior. Bueno, estaría más centrado en la subjetividad. Bien, veamos entonces qué característica del romanticismo se muestra en los siguientes versos del poeta británico William Blake. Quien así encadenare una alegría, malogrará la vida alada, pero quien la alegría besare en su aleteo, vive en el alba de la eternidad. Ya, los dos primeros versos me hablan sobre encadenar una alegría. Una alegría es una emoción, chicos. Ahora, ¿qué sucede si yo encadeno una emoción? O sea, no la dejo libre. Justamente de eso trata los dos primeros versos, que si no hay libertad de emoción, la vida se malogra. Entonces, acá en los dos primeros versos se está hablando de que de las cadenas a una emoción. En cambio, en los dos últimos versos dice, pero quien la alegría besare, o sea, si alguien besa esa alegría, en su aleteo vive en el alba de la eternidad. O sea, aquel que besa una alegría vivirá por siempre. Entonces, en los dos últimos párrafos hay más libertad. En cambio, en los dos primeros versos, en los dos últimos versos hay libertad, libertad de emoción. Y en los dos primeros versos no hay una libertad, hay cadenas, ¿no? A las emociones, cadena a la alegría, ¿no? Encadenare una alegría. Veamos entonces qué alternativa me habla sobre las emociones, ¿no? La libertad de una emoción.
¿En qué alternativa está la libertad de una emoción? A ver, en la letra A me dice, didactismo romántico. No, acá no tiene nada que ver lo que es didáctica, aprendizaje, la moral, no, nada que ver. Didactismo no hay. Letra B, subjetivismo tiene que ver con las emociones y los sentimientos. En esta estrofa me hablan de las emociones y de los sentimientos. Me hablan de la libertad de los sentimientos. El subjetivismo es una característica de los románticos, que me habla sobre las emociones. Puede ser la B. Letra C, individualismo. No, no me habla del individualismo. Del culto al yo no me habla. Letra D, predominio de la imaginación. No, acá no me habla de la imaginación. Me habla de las emociones. La letra B sigue ganando. Letra E, exaltación del pasado. No, peor todavía. En estos versos no me habla del pasado. Me habla de las emociones que son subjetivas. La respuesta sería la letra B, ¿no? Que no se debe encadenar una emoción o una alegría, sino que la alegría se debe besar para poder obtener, ¿no? Para poder vivir en el alba de la eternidad. Vamos a la siguiente pregunta, que también nos habla sobre la característica del romanticismo que se expresa en los versos del poeta Friedrich Hölderlin. A. La muchedumbre prefiere lo que se cotiza. La muchedumbre es el pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere el pueblo? Lo que se cotiza, o sea, lo que cuesta. Está sumido, ¿no? En un sistema donde todo es compra y venta, en un sistema económico. Las almas serviles solo respetan lo violento. Únicamente creen en lo divino aquellos que también lo son. Es decir, el poeta se está comparando con un ser divino, porque dice, únicamente creen en lo divino aquellos que también lo son, o sea, que también es divino. Y si el poeta cree en algo divino, es porque el poeta es un ser divino. Ya está. Ahí el poeta se está dando una característica. Está diciendo en pocas palabras, oh, yo creo en lo divino, pero yo, si yo creo en lo divino, yo soy un ser divino. Entonces, se está admirando a sí mismo. Eso se llama el culto al yo. ¿En qué alternativa estaría el culto al yo? Letra A, subjetivismo. No. Exaltación de la imaginación. No. Culto al yo romántico. Sí, esa es la respuesta correcta. D, defensa de los sentimientos. No. Y la E, idealización del pasado. Menos todavía. La respuesta, culto al yo. ¿Ya? Porque el poeta se está dando una característica o una cualidad en la cual él se considera un ser divino, una característica importante para el romántico. Número 7. A partir del siguiente fragmento citado de la novela Las cuitas del joven Werther de Goethe, ¿qué característica del romanticismo se desprende? Ya, entonces, acá ya hemos hablado sobre el romanticismo y sus características. Ahora, un representante del romanticismo, un representante del romanticismo es Johann Wolfgang Goethe. Él es importante, ¿no? Y al igual que su novela, una novela epistolar, escrito en base a cartas, titulado Las cuitas del joven Werther. Acá hay un triángulo amoroso. Werther ama a Carlota, pero Carlota lo ve como un amigo nada más. Carlota prefiere casarse con Alberto. Es más, se va a casar con Alberto y no lo van a invitar a Werther a la boda. Por eso Werther se dio cuenta de que ya Carlota no es la misma de antes. Ya Werther siente una pasión frustrada, una pasión imposible y decide tomar una decisión, la de suicidarse. Ya. Entonces, Werther se suicida en vísperas de Navidad y, mm, y veamos el fragmento. ¿De qué trata nuestro fragmento? Aquí dice, he aquí y he aquí que se interpone un importuno revestido con el carácter de un ministerio público y con su traje oficial y le dice, mi bello joven, el amar es propio del hombre. Amad, pues, pero amad como un hombre, o sea, arreglad vuestras horas del día, consagrad las unas al estudio, al trabajo y las otras horas a vuestro ídolo,
haced un cálculo exacto. Yo no os prohíbo que le hagáis algunos ligeros regalos, pero raras veces y en épocas fijas, como por ejemplo el día de su santo, pues, ¿no? Si nuestro joven se conforma en seguir los preceptos del pedante, llegará a ser un personaje muy útil, y yo sería el primero en aconsejar a todo príncipe que le emplease en uno de sus ministerios. Pero, por lo tocante a su amor, bien pronto habría desaparecido. Y si es artista, también habría huido su talento. En este fragmento de la novela Werther, nos está hablando sobre, mm, sobre un rechazo a, a ver, un rechazo a lo que tiene que ver mucho con el Ministerio Público, con una organización, con, con un orden detallado en cuanto a la organización del tiempo, ¿no? Entonces, un joven, si es que se comporta de una manera ordenada, puede ser muy útil, dice. Incluso hasta lo pueden presentar le pueden aconsejar a un príncipe para que lo empleen, ¿no? En uno de sus ministerios. Entonces, una persona que se comporta de una manera así como lo enseña el sistema, puede ser muy útil, pero el autor dice al final, pero por lo tocante a su amor, o sea, con respecto a su amor, bien pronto habría desaparecido. Y si es artista, también habría huido su talento. Entonces, el autor nos está diciendo que esto lo que nos impone un sistema organizado, un sistema burgués, está bien para conseguir trabajo, pero para conseguir amor no está bien, porque eso habría desaparecido. Y si el joven hubiera sido artista, su talento habría desaparecido. Es decir, que el autor está diciendo que este sistema burgués puede hacer desaparecer el amor y el talento de los jóvenes artistas. Está rechazando el sistema burgués, está rechazando el Ministerio Público, la organización de las horas en cuanto al trabajo, al estudio y todo eso. El autor está rechazando todo eso porque dice que todo eso no ayuda en nada para el amor ni para el talento artístico. Entonces, ¿en qué alternativa estaría eso? El rechazo al sistema burgués el sistema burgués, ¿no? El rechazo al sistema burgués de los neoclásicos, podría ser incluso. Identificación con el pasado y la tradición. No, no se identifica, más bien está rechazando lo tradicional. Letra B, actitud de rechazo a las normas y la razón. Sí, acá nuestro autor está rechazando eso. Dice que si nosotros hacemos todo lo que nos dice el Ministerio Público y si nosotros nos comportamos ordenadamente, con las horas del día y todo, entonces no vamos a tener amor y vamos a perder el talento. Si fuéramos artistas, perderíamos el talento. Entonces, esto es una actitud de rechazo a las normas y a la razón. Claro. La norma que nos dice que tenemos que despertarnos temprano, tenemos que ir a trabajar, todo eso nos dice las normas. Pero si trabajas todo el día, ¿vas a tener tiempo para el amor? Ah. Mm. Si trabajas todo el día, ¿vas a tener tiempo para tu talento? ¿Un tiempo para ti mismo como artista? Claro, no, no se va a poder. Entonces, el autor de este párrafo, ¿no? Lo que hace es rechazar estas normas. Hay una actitud de rechazo a las normas y a la razón de la burguesía. La B sería la respuesta correcta. Y la C, ¿por qué no? Interés por la naturaleza. No, en el texto no me habla nada de la naturaleza. Letra D, expresión de los ideales neoclásicos. Sí se expresa, los ideales neoclásicos están en la primera parte del párrafo, en la primera parte del párrafo, pero nos dice que esos ideales neoclásicos son rechazados, o sea, que tienen sus consecuencias negativas, tienen, ¿no? Entonces, a la D está muy bien, pero por la mitad, le falta un poco más.
Y la letra E nos dice postura crítica contra los conflictos sociales. No, no hay una postura crítica contra los conflictos sociales, sino contra un sistema burgués, un rechazo a las normas. La respuesta sería la letra B. ¿Quién es la figura fundamental de la literatura alemana? El autor de Werther. Él es la figura fundamental, llamado Johann Wolfgang von Goethe. Figura fundamental de la literatura alemana, lideró el movimiento llamado Sturm und Drang, que significa tempestad y pasión. Otros lo llaman tormenta y pasión. ¿Escribió tres libros importantes? No, bueno, varios libros, entre ellos Hermann y Dorothea, Werther, una novela epistolar en base a cartas, y Fausto, una obra de teatro, una obra dramática, pero que no tiene diálogo, una obra dramática que se podría decir de género híbrido. O sea, una obra dramática, pero sin diálogos, es algo nuevo, pues. Es algo nuevo, que incluso a veces algunos críticos no lo pueden encasillar de manera exacta en un género, ¿no? Pero sí, pertenece al género dramático, sí. Lo malo es que todo género dramático se caracteriza por el diálogo, y acá en esta obra de teatro no tiene mucho diálogo. ¿Cuál es el argumento de la obra en la escudita del joven Werther? Bien, hemos hablado hace poco sobre el argumento de Romeo y Julieta, y hemos visto que sí vienen preguntas sobre el argumento. Ahora veamos el argumento del joven Werther. Aquí tenemos tres partes, dividido la novela epistolar en tres partes. Primera parte, todo está en base a cartas. Cartas que Werther le envía a su amigo Guillermo y le cuenta todo sobre lo que Werther siente sobre Carlota. Primera parte, Werther en un ambiente rural, o sea, en el campo, en un valle, una aldea, conoce a Carlota, más conocida como Lota, le dicen Lota, y se enamora de ella. Sin embargo, Carlota está comprometida con Alberto. El protagonista decide viajar a la ciudad. Incluso Guillermo, el amigo de Werther, o sea, Werther le escribe todas las cartas a Guillermo y Guillermo es el que le aconseja a que viaje. Le dice a Werther, viaja, si ves que esa jovencita no, ves que esa jovencita en realidad no te acepta, entonces estarías perdiendo el tiempo. Claro, podrías terminar en la locura o terminar muerto, entonces olvídate de esa jovencita, busca trabajo, le dice, anda, viaja a la ciudad. Y consiguió trabajo Werther. Segunda parte, cartas. Hastiado de la vida urbana, porque ya él consiguió trabajo, se fue a la ciudad, pero estaba harto de su trabajo. Y en el trabajo se entera de que, ahí en su trabajo se entera de que Alberto ya se había casado con Carlota y no lo habían invitado a la boda. Por eso Werther retorna al pueblo para buscar a Carlota y pedirle explicación, ¿no? ¿Por qué se ha casado y por qué no lo han invitado a la boda? Su amor por Carlota y su desesperación aumenta. O sea, Werther es un personaje apasionado que se exalta, asoma en él la idea del suicidio. Él se da cuenta de que si no va a poder obtener el amor de Carlota, entonces él siente que está perdiendo, que está viviendo por las puras, ¿no? Se siente que ya no puede seguir viviendo más. Entonces, o es Alberto o es él. Y el editor al lector, el narrador fragmentos. Un día Werther, sin medir las consecuencias, besa a Carlota, así, en la última visita, besa a Carlota y ella le pide no buscarla más. Claro, porque la gente, ella misma le dijo, Werther, la gente está hablando mal de nosotros, ¿no? Y Alberto se está molestando, pues. Claro, pues Alberto se da cuenta de que la gente puede hablar mal de nosotros porque tú vienes muy seguido, así que ya no vengas más. Si vas a venir, vente para vísperas de Navidad. Y Werther llora, se desespera, la agarra de la cintura, le besa la mano, luego la besa a ella se molesta y dice, ¿sabes qué? Mejor ya no vuelvas nunca más. Y Werther decide no volver a buscarla, pero sí envía a su criado para que le pida prestado al joven Alberto sus armas para irse de cacería. Entonces, con ese pretexto de ir de cacería, Alberto le presta las armas a Werther, ¿no? Se lo da al criado de Werther. Werther ya está en su cuarto, con la ventana abierta, tiene ¿cómo se llama? Tiene el arma, escribió su testamento, donde daba el lugar exacto para que lo entierren, y tomó una botella de vino, o no, botella de vino no era, era una botella de licor, algo.
Y bueno, tomó y se suicidó. Pero no murió en el instante, sino que estuvo agonizando muchas horas. En su habitación, sumido en la tristeza, el joven decide suicidarse. Bien, chicos. Entonces, ese es el argumento de Werther. Pregunta número 8. Que Dios lleve su bendición a ustedes, amigos míos, y les dé cada día la felicidad que a mí me niega. Ahí está hablando Werther, ¿ah? Werther está hablando a sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Alberto y Carlota. Y Werther dice que Dios lleve cada día la felicidad a ustedes, esa felicidad que a mí me niega. Gracias, Alberto, por haberme engañado. Esperaba recibir noticias de su boda, y ese día me había propuesto quitar de la pared el retrato de Carlota, guardándolo con otros papeles. ¿Ya están unidos y su imagen se halla en el mismo sitio? Pues bien, que se quede en su lugar. ¿Y por qué no habría de quedarse? Sin dañarte en forma alguna, ¿no tengo también yo un lugar en el corazón de Carlota? Sí, lo sé. Sé que ocupo el segundo lugar y quiero y debo conservarla por esa razón. Si llegara a saber que podía olvidarme, me volvería loco de furia. Esta sola idea, Alberto, es un infierno. Adiós, Alberto. Adiós, Carlota. Ángel del cielo, adiós. Luego de leer el fragmento citado perteneciente a la novela La escuela del joven Werther de Goethe y en relación con el argumento de la obra, se puede deducir que, a ver, ¿qué es lo que se puede deducir acerca del argumento de la obra? Letra A. Alberto había retornado de uno de sus viajes para estar al lado de su amada. No, en el fragmento no me habla de que Alberto ha regresado de uno de sus viajes. La A no puede ser. Siguiente. Letra B. Los celos impulsan a Werther a abandonar el pueblo donde conoció a Carlota. Werther abandona el pueblo. No, no lo abandona, porque ya se había ido. Él se entera, él cuando viajó, ¿no? A la ciudad para buscar un trabajo, ahí es donde se entera de la boda de Alberto y Carlota. O sea, ya había abandonado el pueblo ya. Letra C. El joven artista muy resignado ha decidido suicidarse en vísperas de Navidad. No, acá en el texto no me habla de que ha decidido suicidarse. Solamente me habla de la noticia de la boda entre Alberto y Carlota. D. Werther en la lejanía se entera de que Alberto y Carlota se habían casado. Esa es la respuesta correcta, porque me habla de la boda, del casamiento, del matrimonio. La única alternativa que me habla de boda, casamiento, matrimonio, es la letra D. Y la letra E que dice, el protagonista ha descubierto que la hermosa Carlota lo ama a él y a Alberto. No, no ha descubierto eso, pues. Carlota solamente ama a Alberto porque se casó con él, pues, ¿no? 8 entonces sería la letra D. ¿Cuáles son los temas de la obra Las cuitas del joven Werther? Ya tenemos el argumento, ahora vamos a los temas. 4 temas importantes. El deseo amoroso, él desea a Carlota. El amor prohibido, prohibido porque ella ya se casó con Alberto. C, la exaltación de la naturaleza. Acá el poeta se exalta y lo que él siente, la naturaleza también lo va a sentir. Como que hay una correspondencia entre el yo lírico y la naturaleza. Recuerden que los románticos idealizan la naturaleza también. Y también tenemos el tema de la vida burguesa. Hay un contraste entre lo que siente nuestro poeta, mejor dicho, entre lo que siente Werther con la vida burguesa. Es un contraste, ya que Werther es idealista y los burgueses no son idealistas. ¿Cuál es el comentario de la obra Las cuitas del joven Werther? Comentarios. Tenemos 3 comentarios. Número 1, Werther es una novela de tipo epistolar, es decir, en base a cartas. Fue publicada en 1774 y reelaborada en 1782. Y tercer comentario dice que pertenece al romanticismo intimista, no al romanticismo histórico, sino intimista. Y esta novela es la base para dar inicio a la novela moderna. Y tenemos la última pregunta de esta clase que dice, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto al comentario de la escuita del joven Werther de Goethe. En los comentarios recuerden bien que
que se habla sobre el tipo de novela. Es una novela en base a cartas, novela epistolar. ¿Ya? Recuerden eso. Recuerden también que hay dos tipos de romanticismo, el romanticismo intimista y el romanticismo histórico. Y Werther pertenece al romanticismo intimista por los sentimientos y la subjetividad. Bien, entonces, según los comentarios, ¿cuál sería la verdadera, la alternativa verdadera o falsa? Dice, ¿no? Con su aparición se inició el romanticismo de tipo histórico. No, fue romanticismo intimista. Dos, en su obra, ¿es una obra de carácter epistolar compuesta por diversas cartas? Sí, eso sí es verdad. Está hecho en base a cartas que le envía a su amigo Guillermo. Tres, su publicación a fines del siglo XIX consolidó la novela intimista. Werther sí es una novela intimista, pero no se publicó a fines del siglo XIX, sino que fue a fines del siglo XVIII. La tres es falso. Cuatro, ¿el idealismo de Werther contrasta con el retrato de la vida burguesa? Sí, recordemos que hay un contraste, hay una diferencia, ¿no? El contraste es una diferencia entre el idealismo de Werther y la vida burguesa. Y tenemos entonces la uno es falso, porque es romanticismo intimista. Dos es verdadero, porque sí está hecho en base a cartas. Tres es falso, porque es en el siglo XVIII y no XIX. Y, y la cuatro sería verdadero, porque sí hay un contraste entre el idealismo de Werther y el retrato de la vida burguesa. Bien, chicos, entonces hemos resuelto las 9 preguntas de ECO. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este minuto. Y ya saben, suscríbanse si quieren ver más videos como este. Suscríbanse a mi canal, envíen sus comentarios, compartan los videos para poder seguir haciendo más videos como este. Muchísimas gracias, nos vemos y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao, totales. Escriban por favor sus comentarios.